delegados de cada distrito. Hermanas y hermanos, cuando trabajamos unidos, escuela, familia, autoridades y comunidad, hacemos posible una educación segura, intercultural y con identidad. UGEL Cotabambas, juntos por un aprendizaje seguro, permanente y transformador por el presente y el futuro de nuestros pueblos. Son las 6:38. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, surfo y te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue, voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfo y la voz de todos. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Seis de la mañana con 40 minutos ya. Buenos días, amigos del informativo Huillaricui. ¿Cómo están? Mi nombre es Gonzalo Huirce. Y de esta manera damos inicio a una edición más del informativo Huillaricui. Hoy 26 de febrero del año 2026. ¿Cómo están todos? ¿Cómo han amanecido en el distrito de Chalhuahuacho, en el distrito de Akira, de Mara, de Coyurqui? ¿Cómo están en Tambobamba? ¿Cómo se encuentran en toda la provincia de Cotabambas? Un abrazo para todos ustedes. Les pedimos que nos acompañen hasta las 8:30 de la mañana aquí en el informativo Huillaricui. Hace poco estuvimos con Vicky Esperanza en la pichanga de surfo y con toda la información deportiva desde las 5:30 de la mañana. Ella es la encargada de despertarlos a todos ustedes con información deportiva y posterior a ello venimos aquí con el informativo Huillaricui. Tenemos información importante para ustedes y bueno, definitivamente, amigos oyentes, vamos a tener que hablar de este robo millonario en la ciudad del Cusco. Muchos dicen el robo del siglo, aquí en Perú, porque han asaltado a un empresario y se han llevado 3 millones de soles y 60 kilos de oro. Bueno, una suma bastante considerable y también una cantidad de oro, 60 kilos, ¿no? Un violento asalto se ha registrado ayer en la ciudad del Cusco, que ha dejado pues un botín millonario y a raíz de esto también 2 heridos, ¿no? Producto de un intercambio de balas. Delincuentes armados interceptaron a un empresario minero en San Sebastián y se llevaron más de 3 millones de soles, $720,000 y 60 kilos de oro. Actualmente la policía viene investigando el caso y pidió, lógicamente, sustentar pues a este empresario la procedencia del dinero y también de los metales. Presuntamente se dice ligados a Madre de Dios y a la minería ilegal.
Esto no se sabe aún, se va a investigar, pero bueno, da mucho que hablar, ¿no? 60 kilos de oro, 3 millones de soles y $720,000 en plena ciudad del Cusco. ¿Qué opinan ustedes? Es la noticia que está dando vuelta a todo el país. Indican más de 8 personas, serían las que habrían incurrido en este asalto a mano armada en plena ciudad del Cusco. Bueno, algunos indican que la policía podría estar también ahí comprometida, no se sabe. Esto ya se va a ir a investigación. Lo que sí es cierto es que este tipo de robos pues normalmente no se ven, ¿no? En nuestro país, en nuestra ciudad. Me hace acordar al robo que hubo hace muchísimos años a este carro blindado, ¿no? Que también transportaba mucho dinero. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante también. Y ojo, la noticia que está dando vuelta a todo el país y al parecer poco a poco ya se está esclareciendo qué es lo que habría sucedido en este caso. Estamos hablando del caso Lisette Marzano. Usted entenderá que esta noticia también está en todos los diarios, ¿no? La trágica muerte de esta deportista nacional Lisette Marzano, que fue atropellada el pasado 17 de febrero. Poco más de una semana, hace una semana, una situación que, bueno, le generó pues la muerte, ¿no? Esta sigue en investigación porque la persona, bueno, el muchacho, estamos hablando de Adrián Villar, de 21 años, que la atropelló y al momento de atropellarla no le brindó el auxilio correspondiente, sino que se dio a la fuga. Está siendo investigado. ¿Por qué? Porque han ido apareciendo más pruebas, ¿no? Da la casualidad que este chico, Adrián Villar, sería el hijastro, por así decirlo, de la periodista muy conocida, ella, Maricel Linares, ¿no? Que es la madrastra del acusado, y que en su momento este chico estaba utilizando el carro de esta periodista, Maricel Linares, cuando ocurrió pues este accidente que terminó en la muerte de esta señorita Lisette Marzano. Por un momento el chico no se quiso entregar, presentó una boleta de consumo donde supuestamente indicaba que no había ingerido alcohol, cosa que esto no es suficiente porque no es una prueba fehaciente, ¿no? La única prueba es que se le haga un examen de alcoholemia, cosa que la cual no se presentó el chico, Adrián Villar. Entonces, poco a poco han ido apareciendo imágenes, han aparecido videos donde se ve al chico de 21 años, Adrián Villar, reunirse pues con Maricel Linares, con su pareja, con el papá del chico y la enamorada. Que ojo, la enamorada ha salido también a decir que ya no tiene ningún tipo de relación. Francesca Montenegro es enamorada, es una influencer, ha dicho que no tiene ningún tipo de relación ahora con el chico Adrián Villar. Claro, ya lo ve que está hundido cada vez más y ya dijo, mejor me voy de aquí, lo dejo solito y me limpio las manos. Incluso la enamorada del chico que ha ocasionado el accidente y que terminó con la muerte de Lisette Marzano, la enamorada de este chico, ha indicado que ella le recomendó y le sugirió que se entreguen las autoridades para que puedan hacer las investigaciones correspondientes, pero que no le hicieron caso. Un lavado de manos total. Lo que sí es cierto es que el chico hoy está afrontando 3 días de prisión para que, bueno, se realicen las condiciones. Estoy en cabina de la radio ya acompañado de mi compañero de labores, Williams Guamán. Williams, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días a nuestros amigos oyentes. Efectivamente, el contexto social, político continúa en nuestro país. Antes quiero enviar un saludo cordial a nuestros amigos allá en Tambobamba, nos sintonizan a través de los 97.5 de la FM y por supuesto también a través de nuestra señal habitual. Estamos llegando a las diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas. Intensa lluvia ayer con tormenta, descarga eléctrica, ¿no? Ayer ha sido bastante fuerte, sobre todo en zonas de altura de nuestra provincia. Siempre la recomendación a tener muchísimo cuidado, estamos en temporada de lluvias y bueno, hay que tomar atención. Bueno, sí, hay que tener muchísimo cuidado. Las personas que están en el campo, en las alturas, en el distrito de Chalhuahuacho, cuando vean una tormenta eléctrica, por favor, póngase a buen recaudo, ¿eh? No estén en el campo, ahí a la intemperie, porque puede ocurrir un accidente, puede ocurrir una descarga eléctrica que termine en una fatalidad. Ya hemos visto que a muchísimos animalitos también les cae a veces rayo, entonces hay que tratar de resguardarlos también. Usted, mamita, papito, también, cuídese mucho de las descargas eléctricas.
6 de la mañana con 47 minutos. Bueno, William, este tema está cada vez con más pruebas a la vista, ¿no? El tema de este chico, Adrián Villar, que atropelló pues a la deportista nacional Lisette Marzano, causándole la muerte, que en una primera instancia no se entregó, luego aparecieron más pruebas. Y bueno, ayer ha salido a declarar la enamorada de este chico. ¿Cómo es, no? Cuando ya ven que cada vez aparecen más y más pruebas, cada uno se quiere lavar las manos, ¿no? Bueno. Y es lo que ha sucedido con la enamorada. 9 meses de relación y la enamorada ya le dio la espalda y le dijo, yo le dije por si acaso que se entregue. Y no me hicieron caso. Sí, pues, es lo que declaró. Ahí está el dicho, ¿no? Del árbol caído, todos hacen leña. Sí. Bueno, lamentable, pero en realidad se tiene que investigar este tema. Seguro hay responsabilidades, se tendrá que asumir, pese a la corta edad de este joven. Si él estuvo conduciendo, entonces, y parece que estuvo también en estado de ebriedad, atropelló a una atleta, ¿no? Que hacía su actividad física en horas de la noche, es cierto, pero fue un lamentable accidente que generó la muerte de esta atleta y bueno, las responsabilidades están ahí. Lo cierto es que hay una detención ya de este joven, se ha ejecutado esta madrugada, ¿no? Sí. La detención, han confirmado además las fuentes de la policía que ya se le ha dado también el impedimento de salida del país dictada por el Poder Judicial y bueno, tendrá que afrontar su proceso. En este contexto, este joven que atropelló a una atleta, ¿no? A una deportista a nivel nacional. Y ojo que están denunciando también a Maricel Linares, que vendría a ser su madrastra, esta periodista conocida, al papá, y bueno, me imagino que a la enamorada también. Por encubrimiento, sí. Porque lógicamente hay unas imágenes a las 3 de la mañana aproximadamente, muy nítidas las imágenes, donde se ve que se está reuniendo este chico con todos sus familiares horas después del accidente y se ve pues la cara de preocupación de algunos de ellos, ¿no? Y muy cerca al evento, ¿no? Muy cerca, a unos creo 10 minutos, 5 o 10 minutos del lugar. En vez de volver a acudir, de repente ver qué posibilidades habría, bueno, estuvo ahí el joven, ¿no? Se ven imágenes, sí, como se ve en una reunión, el papá también, bueno. Se les ve ahí que se están lamentando. Muy difíciles, ¿no? Pero bueno. Sí, claro que sí, deben ser momentos difíciles, pero bueno, debieron acudir en el rescate de esta chica, a darle socorro, aunque sea, ¿no? Pero parecer el miedo pudo más, el shock, no sé, también sus padres por ahí, ¿qué habrán pensado? Como tú dices, es una situación bastante difícil, pues, ¿no? Que hoy en día pues ya poco a poco se está esclareciendo. Y ojo, lo curioso es que, ¿sabes? Que el chico presentó una boleta de consumo de un restaurante, una boleta donde indicaba que había pedido solo pura comida y no había ingerido alcohol. Pero esto no es prueba suficiente, ¿no? Una boleta, yo me puedo prestar una boleta de cualquiera y presentarla como si fuese mía. Pero ahora el restaurante donde estuvo el chico, que es el restaurante Tanta, ha dicho que se va a poner a orden de las investigaciones y va a entregar videos de la cena que tuvo Adrián Villar previo a este accidente. Bueno, fatales noticias. Bueno, la familia también por parte de la señorita, el atleta debe estar destrozada por esta eventualidad en la que han atropellado pues a su hija y le causaron la muerte sin prestarle ningún tipo de auxilio. 6 de la mañana con 52 minutos. Bueno, ¿y cómo va el ámbito político de nuestro querido país? Cada vez más también se aclara un poco el tema de la fallida designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, y ayer lo dijimos, ¿no? También se podría estar atribuyendo a cuotas de poder o a la repartija, sí, pues, como dijimos ayer, ¿no? A la repartija de los ministerios, que seguramente pues Hernando de Soto no estuvo de acuerdo, porque recordemos que él presentó una lista de 7 personas y al parecer esto no le gustó al presidente de la República o en su defecto a las personas que están detrás de él, ¿no? Influenciado sin duda por su partido político, ¿no? Al que pertenece, y también por otras agrupaciones políticas que lo han hecho llegar al poder. En realidad, ayer también declaró Hernando de Soto ya en un medio de comunicación y dijo que todos fuimos engañados y yo fui el primero. Eso dijo Hernando de Soto después de una entrevista. Y bueno, lo cierto es que el gobierno ahora creo que está viendo los temas de desastres naturales que estaban originándose en el país, pero se tiene que ver seguramente el plan de gobierno, en lo cortísimo que queda, son 5 meses,
para poder llevarlo al Congreso de la República y poder obtener el voto de confianza, aunque algunas agrupaciones, como ya lo dijimos, ya están denegando este propósito y vamos a ver qué pasa. Seguramente tendrá que primar la madurez legislativa y ejecutiva para poder continuar con el rumbo del país y sobre todo ver que se garantice unas elecciones transparentes, sobre todo, y también ver lo de los desastres naturales que están ahorita ajochando en nuestro país, principalmente en Arequipa, en el sur del país y también en el norte. Hay que tomar atención a ese tema, gobernantes. Y ojo, William, que el día de ayer se hizo presente el presidente de la República junto con la presidenta del Consejo de Ministros en la ciudad de Arequipa. Arequipa, ¿no? Y bueno, muchos lo toman como una burla lo que ha hecho, porque ha ido un ratito, tuvo una reunión con los alcaldes distritales, con el gobernador regional. Posterior a ello le dijeron que vaya pues a Caima, ¿no? A ver cómo está la situación, para que vea, se haga un escenario, un panorama mejor de las cosas. Dice que fue contado 10 minutos y se fue inmediatamente al aeropuerto y se fue rumbo a la ciudad de Lima, ¿no? Ni siquiera se dio el tiempo de ir a las zonas afectadas, a los distritos afectados. Han dicho más que todo que es un saludo a la bandera lo que ha hecho en esta visita. ¿Qué más podíamos esperar de este gobierno? Bueno, en realidad es un gobierno de transición elegido por el poder legislativo nada más, porque a ellos no lo han elegido los peruanos, ¿no? A este gobierno, en realidad. Poca capacidad también me parece, más está pensando en el artilugio, en qué vamos a hacer políticamente, sus cálculos y todo, antes que la situación por la que está atravesando el país. Lamentable lo que pasó en Arequipa. Bueno, no esperemos más también de este gobierno, no esperemos más, solamente es un cargo prácticamente decorativo el que tiene el señor Balcázar, porque realmente parece que capacidad le va a faltar. Bueno, y este jueves 26 va a ser la última encuesta de Ipsos sobre intención del voto presidencial. El estudio revela cuál es la opinión ciudadana tras la censura del Congreso a José Gerí y la designación de José María Balcázar como presidente encargado. Bueno, los comicios ya para elegir al nuevo presidente y además también al Congreso bicameral, recordemos, senadores y diputados, y además también al Parlamento andino para este nuevo periodo del 2026 al 2031 están ya a la vuelta de la esquina, ahora en el mes de abril, ¿no? Y esa proximidad, esa cercanía ya también hace necesario que todas las personas pues vayan conociendo de primera mano cómo van las preferencias ciudadanas respecto de la variopinta oferta de candidatos. Teníamos entendido que en primer lugar pues estaba el señor Rafael López Aliaga, segundo lugar estaba la señora Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, como siempre, la verdad, siempre está en esos lugares. ¿Y en un tercer lugar aparece Carlos Álvarez? Estaba Carlos López Álvarez Chao y estaba López Chao también, ¿no? Con un porcentaje mucho más mínimo. Le quedan poco tiempo, como digo, amigos oyentes, poco menos de 2 meses para las elecciones. 27 de abril son las elecciones. Sí, le quedan 2 meses aproximadamente para que usted decida su voto. Ojo, tiene que elegir al presidente de la República, tiene que elegir al Congreso bicameral, senadores y diputados, y también tiene que elegir al parlamentario andino. Mucha gente no sabe qué hace el parlamentario andino, ¿no? Representa también a nuestro país, pero no saben específicamente sus funciones. Pero sí, así que alistarse, tienen las redes de nuestro fanpage, nos encuentran como Radio Surfo, y para que también nos puedan comentar por quién piensan votar usted, amigo oyente, a quién le va a dar su voto, escriba ahí para saber y también tener un cálculo de cómo van pues las elecciones 2026. Puede hacerlo a través del WhatsApp también, 974-78-2420. Bueno, y hablando de elecciones, amigos oyentes, la OMPE ha habilitado portal web para consultar local de votación, ¿no? ¿Dónde vas a votar? Tienes que estar atento. Entonces, los ciudadanos ya pueden verificar su mesa asignada y centro de sufragio ingresando su número de DNI en la plataforma virtual. Usted pone nada más en Google, pone OMPE, ¿no? Y ahí le va a salir seguramente, consulte su lugar de votación. Bueno, esta plataforma virtual va a ayudar a muchos peruanos para que puedan saber cuál es su lugar de votación. Y ojo que había, Williams, hasta hace unos meses, tú podías elegir hasta 3 locales que estén cerca a tu domicilio para que cualquiera se te acomode, ¿no? 3, tenías la oportunidad de elegir 3 locales
y por ahí elegías un colegio, una institución que te quede cerca para que no tengas tanto trayecto. En esta instancia ya no, ahora... No, ahora ya te dicen cuál es tu local de votación, ¿no? Tienes que votar. Y ojo, las personas que van a ir a votar también en el mes de abril, si su local de votación está a unas 3 o 4 cuadras de su domicilio, vaya caminando, pues no saque el vehículo. Muchos sacan el vehículo y se genera un tráfico, William. Es cierto. Esto en la ciudad de Arequipa es recurrente. No, pues... Tienen que votar a 5 o 6 cuadras y sacan el carro y se genera un caos vehicular, no puedes avanzar, un caos. Y también, ojo, que hay comercio, ¿no? Sí, definitivamente, claro. Comercio, ¿no? Bueno, es la fiesta electoral. Sí. Bueno, pero tienes razón. Bueno, efectivamente, pues hay que caminar un poquito, ¿no? ¿Qué le van a hacer 5 o 6 cuadritas? Claro, caminar un poco, salvo estés llegando de otra localidad. Bueno, se podría aceptar, pero evitemos estos temas. Volviendo al plano de este portal web, van a poder acceder entonces desde hoy, amigos oyentes, pueden ingresar su DNI a este portal web de la OMPE, https://consultaelectoral.ompe.gov.pe, ¿no? Ahí está el portal web donde usted puede consultar su lugar de votación. Muy bien, 7 de la mañana en punto. Vamos de lleno con el informativo Huillaricu. Recordarles que estamos saliendo a través de los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. También estamos saliendo en estos precisos instantes a través de Radio Poder Chasqui y Radio Guaira. Y también por la página web www.radiosurfui.com. Estamos en cabina de la radio Gonzalo Huirce y William Huamán. Hoy, martes 26 de febrero del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Vamos con la frase de la semana para hoy jueves. La frase de la semana, atención amigos oyentes, la pasión es la clave del éxito. Si amas lo que haces, nunca trabajarás un día en tu vida. Por supuesto, siempre es bueno recordar qué sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Y nos trasladamos hasta el año 1905. ¿Qué sucedió un día como hoy? Nació en Italia Paolo Beccaria, Pablo de los Andes, autor de los valses Olvídate de mí, Sensitiva y Te toca a ti. Bueno, en el año de 1932 muere el doctor Carlos E. Uceda. Vámonos al año 1954. Nace en Lima el ingeniero Rafael Rey, fundador del Partido Renovación Nacional, congresista de la República, embajador del Perú y ministro de Estado. 7 de la mañana con 1 minuto. Vamos inmediatamente con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. Radio Surfui, la voz de todos aquí en el informativo Huillaricuy. Un saludo para mi amigo René Paco Lima, que está todos los días enganchado a la radio. Un abrazo para ti, amigo René. Gracias por la sintonía. Este programa te lo dedicamos a ti. Y la Academia Municipal de Fútbol, Vóley y Ajedrez de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho brilló en el segundo Campeonato Provincial de Vacaciones Útiles, categoría Sub-14, organizado por la UGEL Cotabambas, donde participaron 5 distritos de la provincia, demostrando talento, disciplina y trabajo en equipo. Los jóvenes deportistas lograron obtener los primeros lugares en fútbol y vóley, dejando en alto el nombre de Chalhuahuacho y reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento del deporte y la formación integral de la niñez y juventud. Vamos con más titulares, amigos oyentes, y por todo sitio hay carnavales. Bueno, en esta oportunidad en Abancaicito, faltan 3 días, dice, está ya el anuncio hecho desde la municipalidad distrital, en este caso de Abancay o provincial, para el gran concurso del Carnaval Campesino 2026. Las calles se llenarán de música, color, alegría
y juego también, con la participación de comparsas campesinas más representativas de la provincia de Abancay, que darán lo mejor de su arte en este gran pasacalle rumbo al Estadio El Olivo. Cada agrupación va a mostrar su identidad, coreografía, vestuario y creatividad en una jornada que celebra nuestras raíces y fortalece el espíritu festivo que nos une como pueblo, dice la nota informativa de la Municipalidad Provincial de Abancay. Faltan 3 días entonces para este concurso Carnaval Campesino. Vamos con más titulares en el plano local y ojo, continúan los operativos inopinados para proteger la salud pública. Se ha realizado una importante jornada de fiscalización a tiendas, restaurantes, pastelerías y carnicerías en el distrito de Chalhuahuacho. Esto con el objetivo de garantizar pues el cumplimiento de las normas y salvaguardar el bienestar de la población. Así que, ojo, se exhortan los establecimientos y también a la ciudadanía en general a cumplir con las disposiciones vigentes y las normas sanitarias correspondientes y así evitar ser sancionados. Esto es Chalhuahuacho, ¿no? Esto en Chalhuahuacho. Y ojo, las farmacias también. Sí, las farmacias, por favor, no estén vendiendo medicamentos adulterados. Eso puede ir se les puede denunciar penalmente porque estarían atentando contra la salud pública. Así que cuidadito con estar vendiendo cosas o insumos adulterados, medicamentos adulterados, sobre todo en el distrito de Chalhuahuacho. Y si usted tiene conocimiento de esto, tiene acá la radio, el número de la radio 974-78-2420 para que haga su denuncia anónima. Perfecto, me parece muy bien el trabajo de la municipalidad porque es importante salvaguardar la integridad de nuestra población, sobre todo con productos adulterados. Hay un operativo que desarrolló la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Esperemos que esto también se extienda en otras municipalidades porque hay muchos establecimientos que venden, por ejemplo, enseres de primera necesidad adulterados, ¿no? O a veces ya digamos con su caducidad de tiempo para poder consumirlos. Hay que tener muchísimo cuidado. Vamos con más titulares. Y bueno, amigos oyentes, están haciendo la promoción del Festival Hípico Mara 2026. Esto se va a desarrollar hoy 26 de febrero desde las 9 de la mañana en la pista hípica Huirapampa, ¿no? Allá en precisamente el distrito de Mara. Así están todos. Hay concurso en las categorías Chiro de 400 metros, Mareños, Saltoandinos 400, Mareños con inicios de mejora en 500 metros cuadrados o 500 metros de competencia. 7 de la mañana con 6 minutos. Este es el informativo Huillaricui y la comunidad de Chocoyo ya va a tener su ruedo renovado. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho ejecutará el mantenimiento del ruedo de toros del centro poblado de Chocoyo. Esta importante intervención va a permitir contar con un espacio adecuado y seguro para el desarrollo de las festividades tradicionales. Así se reafirma la identidad y el orgullo por las raíces. Y atención a nuestros amigos beneficiarios de este programa Beca 18. Precisamente han lanzado ya en el portal web también los requisitos a los preseleccionados para que puedan cumplirlos y sobre todo cumplir su postulación en esta etapa de selección. Tenga en cuenta, dice la información, que no podrá subsanar acciones como cargar documentos incorrectos, archivos en blanco o capturas de pantalla. Revisa bien antes de enviar tu postulación. Están invitando a nuestros jóvenes, sobre todo que participan para este programa de la Beca 18 2026. 7:7, saludos para el distrito de Mara, que está en sintonía de la radio a través de los 102.7 de la FM y también los 810 de la amplitud modulada. Saludos para Mara. Y también para Akira, por supuesto. Y hablando de Akira, se llevó a cabo el tercer Festival Frutícola Akira 2026. Se llevó a cabo con gran éxito este tercer festival, una actividad que ha reunido a muchos productores locales y visitantes en una jornada llena de sabor, color y orgullo aquireño. Durante este festival se desarrollaron 4 importantes concursos que resaltaron el esfuerzo y la dedicación de los agricultores. Concurso de frutales, manzana, durazno y capulí, concurso de variedad de tuna, concurso de apicultura, destacando la producción de miel y sus derivados, y también el concurso de araca papa, revalorando nuestros productos andinos. Vamos al ámbito regional, atención, hay huaicos que están frenando el transporte de gas hacia el sur y Petroperú declara esto en emergencia, precisamente en Ica, pero es el acceso principal que tiene nuestra región Abancay.
Hay intensas lluvias también en la región arequipeña, ¿no? Que han dejado ya 6 fallecidos, 4.000 afectados, 103 damnificados. Ayer también se pudo registrar intensas lluvias en el norte del país. En Chiclayo se han inundado las principales calles de esta localidad. Realmente está preocupante la situación y esto viene en incremento. De acuerdo al Senami también dice el Senami que se van a registrar todavía intensas lluvias hasta el fin de semana. Entonces el gobierno ahí tiene una tarea importantísima, gobiernos locales y el gobierno central va a estar mirándose entre quienes van a decidir, digamos, los ministerios, cómo va a ser el tema de la presentación ante el Congreso. Tienen que atender estos temas urgentes que la población está demandando. Bueno, ya nos vienen comentando. Raúl Guaigua dice: yo voy a votar por Rafael López Aliaga, la única opción. Miriam Guaya también dice: yo voy a votar por Rafael López Aliaga. Usted también, por favor, escríbanos, ¿por quién piensa votar usted? Tiene ahí varios candidatos, tiene 36 candidatos para elegir, no solo uno, tiene para 30 dentro de los 36. 6 conocidos. Sí, bueno, es la verdad, son 6 conocidos, ¿no? Mira, los que yo me acuerdo, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, López Chau, Carlos Álvarez, César Acuña. Ahí, ¿quién más está? George Forsyth. Quiabra, tal vez. El Quiabra también. El general Quiabra también. Pero bueno, además... Son los más conocidos, además no sé qué están haciendo. Por ahí de repente hay alguna buena opción, solo que no tiene mucha visibilidad también, ¿no? Ahí tiene el Facebook de la radio, amigo, para que nos puedas comentar por quién vas a votar, o también el WhatsApp 974782420. Vamos con más titulares. Y el municipio de Abancay decomisó más de 200 litros de bebidas alcohólicas en un operativo en la avenida Venezuela. ¿Qué habían hecho con todo ese trago? Más de 200 litros de bebidas alcohólicas fueron decomisadas la mañana de ayer durante un operativo inopinado realizado por la Municipalidad Provincial de Abancay en la avenida Venezuela, esto a la altura del sector Las Américas. Bueno, ¿lo destruirán o...? Entiendo que sí. ¿Lo botarán? Y esos tragos generalmente son adulterados para el consumo. Incluso, son adulterados esos tragos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también, ¿no? De ahí también las intoxicaciones, los diablos azules. Claro. ¿No? Claro, en realidad eso pasa, ¿no? Los jóvenes consumen, generalmente los jóvenes, ni siquiera jóvenes, personas, digamos, que quieren un fin de semana pasar entre amigos y se exceden en tragos, normalmente esos tragos son adulterados. ¿Y alguna vez has tomado un trago adulterado, William? No sé, no recuerdo. Tal vez. Yo también, de la universidad, de hecho que sí, ¿no? En algún momento te han vendido un traguito ahí adulterado, por eso y como eres joven... Y cuesta barato. Claro, y además como eres joven, o sea, te choca... Pero todavía tus órganos están nuevos, ¿no? Resistes. Pero a ver, tómate un traguito adulterado a esta edad ya. No, sí, es verdad. Por eso es que, como dicen los diablos azules, el mal estado también después de ingerir bebidas alcohólicas, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya no hay confianza, pues en establecimientos donde expenden estas bebidas, normalmente las adulteran por ganar. No te van a vender un trago caro, pues, ¿no? O sea, porque no saldrían ganando. Entonces, por el tema de ganancias, seguramente pasa estos temas. Y bueno, bien, porque se incauta estas bebidas alcohólicas que están precisamente haciendo mucho daño a nuestra juventud. 7:12 más titulares. Hay una gran yunzada carnavalesca también al estilo Vilcabambino, dice esto en Grau. Bueno, muy bien, un gran abrazo para nuestros hermanos de Grau, a donde llega también nuestra señal. Esta actividad se va a cumplir el sábado 28 de... se cumplió el sábado, el 28 de febrero, no es sábado. Se va a cumplir esta actividad con participación seguramente de la población. El barrio abajo, dice, allá en Vilcabamba. Un gran abrazo para nuestros hermanos de la provincia de Grau. Vamos con más titulares. Y disolución de convenio de la institución educativa Francisco Solano con pocas probabilidades de revertirse. El representante de la diócesis de Abancay, Doroteo Borda López, ratificó que la disolución del convenio de administración de la institución educativa San Francisco Solano ya es un hecho consumado. Precisó que esta decisión solo podría revertirse si existe comprensión, paz y orden entre la comunidad de Moyocoray y los padres de familia de los estudiantes beneficiarios del plantel. Si no hay paz y orden, ya no podremos hacer nada, enfatizó el religioso. Vamos con más titulares en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Intensas lluvias en Lima elevan el nivel naranja
de los tramos del río Rímac y se han producido ya flujos de agua en vías públicas. Se ha incrementado considerablemente el caudal del río Rímac en Lima, y Chosica es el lugar donde normalmente se desembalsa el río, genera, como en Arequipa, pues no, se desembalsa y genera, lodo, barro que se incursiona a las viviendas de esta localidad. Ya hace años está pasando ello en esta época del año y las autoridades a veces no toman cartas en el asunto, generando esto mucho dolor. Lo cierto es que el Senami y el COEN Indesi alertan sobre el incremento aún mayor del caudal en Chosica y San Mateo, tras intensas precipitaciones en la cuenca media. Varias zonas de Lima fueron sorprendidas ayer miércoles por lluvias de moderada a fuerte intensidad que obligan a organismos como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senami y el COEN Indesi a activar un sistema de vigilancia inmediata. Vamos con más titulares en el plano nacional, y el Poder Judicial confirmó la autorización de levantar el secreto bancario del profesor Pedro Castillo en caso Los Niños. El exmandatario Pedro Castillo y un grupo de congresistas son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado. El Poder Judicial confirmó la autorización judicial que permitió levantar el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo y un grupo de congresistas por el caso Los Niños. Bueno, ese es otro proceso, ¿no? Sí, es otro proceso. No creo igual que el señor Pedro Castillo tenga ya dinero en sus cuentas, porque seguramente lo debe tener a otra persona. No, debe estar en México. En México, ¿no? Con la señora. Esposa, ¿no? Bueno. Sí, de hecho. Y Lima es un horno, dice la información. Capital soportó temperatura récord, no alcanza desde hace casi 30 años. Llegó casi a los 27, 30 grados en algunos distritos de Lima. Estuvimos en Lima hace poco. Sí, la semana pasada. Una calor impresionante, ¿no? Bueno, son alteraciones del clima. En realidad en otras regiones hay mucha lluvia y frío, nieve, pero en otras localidades también tenemos intensa calor. Lima es un horno. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senami reportó que su estación en el distrito de La Molina, en la ciudad, reportó hasta el martes una temperatura máxima de 34.5 grados, ¿no? La más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba en casi 30 años. Bueno, y vamos con más titulares en el plano nacional y empiezan ya las peleitas, Elecciones 2026. César Acuña llama candidato desestabilizador a Rafael López Aliaga. Acuña sostiene que la negativa de Renovación Popular a otorgar el voto de confianza al gabinete de Denise Miralles y su intención de promover una eventual censura agravan la crisis política. Renovación Popular publicó un comunicado señalando críticas contra el partido Alianza para el Progreso y el líder de esta agrupación y candidato presidencial también César Acuña Peralta, que salió al frente ya a responder. Normal, ¿no? En Una esta contienda electoral todo se echa barro. Sí. Van a empezar seguramente algunas acusaciones. Bueno, los que sobreviven a esto seguramente van a salir elegidos en el mes de abril. Bueno, hay que siempre la recomendación a tomar atención, revisar hojas de vida también de nuestros candidatos. Hay muchos candidatos, sobre todo para, digamos, la Cámara de Diputados o senadores que tienen procesos judiciales. No más, pues, si tienen procesos judiciales ya deberíamos tacharlos con nuestro voto, digo yo, y bueno, elegir a las personas que realmente puedan ofrecer transparencia y buen trabajo. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Como habíamos anunciado, el acceso principal, por ejemplo, a la turística playa de Máncora continúa bloqueado debido a la acumulación de lodo y piedras por las lluvias que se han generado en Piura. También ha colapsado parte del techo del hospital regional, esto en Lambayeque, por intensas lluvias en Chiclayo no registradas en esta época del año. O sea, no había hace muchísimos años lluvias de esta intensidad. Estamos en el fenómeno del Niño, ¿no? Sí, ya empezó el fenómeno del Niño. Bueno, y lamentable, ayer pudimos apreciar a través de la pantalla chica cómo se caía el techo de un nosocomio en Lambayeque. No, claro, estas localidades no están preparadas pues para lluvias, no tienen techos, digamos, de policarbonato, o puede ser tejandina, ¿no? Pero bueno, tendrán que ver esta posibilidad de limpiar los escombros de este hospital y volver a las atenciones, porque urge también atenciones en el tema de salud en esta región. Y las autoridades, digamos, a nivel central, el gobierno de turno, están ahí recién en este tema de la repartija, no dicen nada.
Bueno, el gobierno al respecto, no sé si solo sirva esto, ¿no? Ha hecho una transferencia de 100.000 soles para distritos y municipios que están en estado de emergencia. Así lo anunció ayer la Premier, que finalmente tienen que mojarse pues los zapatos también, vayan y vean cómo está la situación en estas regiones, ¿no? Qué lindo, ¿no? Desde Lima, ¿no? Desde la comodidad de un ventilador, como dijo Paolo Guerrero, hacen sus anuncios, ven qué está pasando en el país por televisión, nada más, por reportes, cuando también deberían ir y ver y verificar in situ qué es lo que está pasando en nuestro país. 7 de la mañana con 18 minutos. Y bueno, salió a hablar Hernando de Soto. También dijo, todos fuimos engañados y yo fui el primero. El comunicado de Hernando de Soto sobre su frustrado nombramiento como premier. El economista denunció que el gobierno del presidente José María Balcázar ha sido secuestrado por grupos políticos y lobistas tras la fallida juramentación de un gabinete que, según afirma, buscaba restaurar la corrupción y el reparto de cuotas. Y lo ha dicho claramente, ¿no? Que lo tiene tomado los serronistas y los apepistas, ¿no? Señora Acuña. Debe ser. Bueno, y el primer vicepresidente del Congreso instó al nuevo titular o a la nueva titular de la PCM a presentarse ante el Parlamento antes de agotar el plazo de ley debido a la crisis en la que se encuentra el país. Además, evitó adelantar si Fuerza Popular le otorgaría la investidura al equipo ministerial. Mientras tanto, Rafael López Aliaga dijo que ya va a denegar o otorgarle la investidura a este equipo que lo ha conformado la Premier. Vamos a ver qué pasa. Se vienen también situaciones políticas próximamente, en los próximos días, ¿no? Bueno, y la CONFIEP también ha salido a declarar y ha dicho uno de los aciertos de poner a Miralles en la PCM es que continuará la reestructuración de Petroperú. El señor Jorge Zapata, el expresidente de la CONFIEP, ha afirmado que el gobierno de Balcázar debe enfocarse en asegurar elecciones transparentes, avanzar en la lucha contra la inseguridad y la responsabilidad fiscal. Ha calificado como un acierto del gobierno la designación de Denise Miralles en la presidencia del Consejo de Ministros, al considerar que su presencia va a permitir dar continuidad al proceso de reestructuración de Petroperú. Vamos al ámbito internacional, amigos oyentes, nuestros titulares. Y la policía cubana mató a 4 tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos. Se pone difícil esta situación. Bueno, el incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington redoblara el asedio petrolero a la isla y exigiera al régimen alcanzar un acuerdo. Vamos con más titulares. Y Tailandia y Estados Unidos ejecutan las maniobras militares de mayor duración del mundo. Más de 8.000 soldados de 30 países participan en la edición número 45 de Cobra Gold, las maniobras militares internacionales de mayor duración del mundo, lideradas por Tailandia y Estados Unidos, en una inusual muestra de cooperación multilateral en el disputado Indo-Pacífico. Vamos con más titulares en el ámbito internacional. Bueno, y en Venezuela siguen las purgas. Tarek William Saab, figura clave del chavismo, deja el cargo de fiscal general. Al parecer se va desmoronando de a pocos este grupo de poder que todavía tenía Nicolás Maduro, tras las condiciones también que se dio con Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en adelante, ¿no? Se viene desmoronando el grupo de poder. 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos con más titulares en el plano internacional. La inteligencia artificial debe ser sencilla y fluida. Samsung ha lanzado su Galaxy S26, S26 Plus y S26 Ultra, la línea premium de la marca que apuesta por una inteligencia artificial más intuitiva y proactiva, la mejoras sustanciales en fotografía y carga rápida. Bueno, han indicado que se trata del iPhone más avanzado hasta ahora. No es iPhone. No, es iPhone.
Una copia seguramente, ¿no? Y bueno, dice que hasta ahora es el más avanzado de la marca y además nos comenta también que tienen proyecciones en Perú y América Latina. Bueno, el mundo de los celulares cada vez pues va a ir más avanzado y la inteligencia artificial, William, va a estar en todo sitio. En todo sitio. Hoy en día usted ya está utilizando inteligencia artificial seguramente, el ChatGPT, que creo que es el que más utilizan las personas, ¿no? Más se usa, pues, ¿no? Pero bueno, ahora hoy en día tiene inteligencia artificial para varias cosas, ¿ah? Así que también usted tiene que ponerse al día, tiene que capacitarse en inteligencia artificial, porque sin duda alguna es el futuro hoy para nosotros. Incluso hay algunas universidades ya que están ofreciendo carreras. Sí. Con el tema de inteligencia artificial. La San Marcos está lanzando una carrera de inteligencia artificial, ¿no? Así que sería bueno que los chicos también puedan, los que no saben, tú que no sabes qué estudiar, puedes apuntar ahí hacia la inteligencia artificial porque es el futuro hoy en día. Las nuevas tecnologías, así es. Vamos con los más titulares en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Bueno, también hay tensión, ¿no? En el Oriente, continúa la tensión entre Estados Unidos, Irak. Yo no sé qué va a pasar con el mundo, ¿eh? En realidad hay bastante crisis, situaciones, digamos, violentas, y todo por decisiones políticas. Bueno, también los aranceles, continúan el tema de los aranceles entre Estados Unidos y los diversos países con quienes comercializa. Al Perú le ha tocado un 10% ratificado ya por Donald Trump, que ha impuesto un arancel global del 10%, para nuestro global, y en este caso, y nuestro país también está dentro de este paquete de países que interactúa, que comercializa con Estados Unidos. 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos con los titulares en el plano deportivo. Y bueno, lo que decía William, ¿eh? Perú frente a España es la pregunta que se hacen y lo que se sabe del posible amistoso internacional previo al Mundial 2026. La prensa de España da cuenta sobre el próximo nuevo amistoso de dicha selección frente a Perú. Perú, de cara a lo que será la fecha FIFA de marzo antes del Mundial 2026, donde no estaremos, tendrá 2 duelos amistosos, ¿no? Contra Senegal y Honduras. Sucede que el diario Marca da cuenta que la bicolor va a jugar contra España en uno de los últimos exámenes de dicho equipo hacia el campeonato. Seguro España quiere jugar con Perú para ir con la moral arriba al Mundial. Seguramente que sí. Seguramente, ¿no? Pero bueno, indican que es posible que Perú juegue este amistoso frente al cuadro español. Dice, viajará a Puebla para enfrentarse en el estadio Cuauhtémoc a Perú el día 8 de junio. ¿Será cierto esto? Es lo que indica el citado medio en relación al nuevo cotejo de La Roja. De repente, tal vez, puede ser. Puede ser, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que hay partidos amistosos ante Senegal y Honduras en el mes de marzo. Más titulares, atención, y el técnico del 2 de mayo, ¿se acuerdan que fue eliminado por el Sporting Cristal? Hizo la conferencia de prensa, analizó un poco el partido, no quiso hablar mucho del resultado, pero sí hizo hincapié en lo vivido con el cuadro rimense, ¿no? Y no solo aceptó que fueron perdonados en la primera parte del cotejo en el Callao, sino que se dio tiempo de elogiar a 2 futbolistas del cuadro bajopontino. Habló bien de Yosimar Yotun y Christopher Canchita González, ¿no? Dijo que son jugadores de mucho nivel, ¿no? Me destrozaron. Bueno, en el campo. Pero sí, jugó bien. Un equipo de doctores también, cualquiera le puede ganar. No, pero Yosimar Yotun felizmente está jugando bien. Bueno, es una pieza importante, podría ser para la selección. Y también Canchita González, ¿no? Mucha calidad. 7 de la mañana con 26. Y el Real Madrid ayer venció 2-1 al Benfica y se metió a octavos de final de la Champions League. Real Madrid, que no contó con Mbappé porque está lesionado, se hizo fuerte de local contra el Benfica en el Santiago Bernabéu y de esta manera clasificó a los octavos de final de la Champions League al eliminar al Benfica. Vamos con más titulares. Atención, bomba en el fútbol peruano. Miguel Trauco, ¿no? Va a estar negociando su fichaje con el ADT de Tarma, ¿no? Para jugar la Liga 1. Parece que se va al ADT, ¿eh? Seguramente. Sí. Ha ofrecido sus servicios a otros equipos, pero no lo quisieron por este tema de las denuncias que tiene, ¿no? En Uruguay específicamente. Pero parece que el ADT va a ser el club que va a acoger a Miguel Trauco en esta oportunidad. Bueno, y se viene también el partido, William, del Cienciano contra el Garcilaso. Este viernes, 8 de la noche. Mañana, 8 de la noche, ¿no? Ya han pedido su score, a ver, los hinchas del Garcilaso, los hinchas del Cienciano. ¿Cuál es su score? ¿Usted tiene su score, William?
Sí, 2-1. No, le dije 3-1 a mi colega David Ortiz. Es hincha Garcilaso, no, a favor del Cienciano, por supuesto. Perdón, a favor del Cienciano. Sí. 3-1. Va a ser un buen partido, clásico es clásico. Bueno, en Cusco siempre la hinchada también alienta pues sus equipos de manera conjunta. Vamos a ver. Solo es cierto que está de localía el Deportivo Garcilaso, hace localía en el estadio Garcilaso. Vamos a ver qué pasa. Mañana, 8 de la noche, el clásico del fútbol cusqueño. Muy bien, 7 de la mañana con 28 minutos aquí en el informativo Huillarico, y nosotros vamos a ir una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo de todas las notas. Quédense con nosotros hasta las 8:30 de la mañana. Va el informativo Huillarico, así que a través de los 102.7 de la FM nos pueden escuchar. Desde 2016, Las Bambas ha generado más de 3.846 millones de soles en canon y regalías mineras para Apurímac. Más de 2.980 millones en regalías mineras hasta enero de 2026. Más de 866 millones en canon minero entre 2022 y diciembre de 2025. Recursos que se convierten en obras y servicios, escuelas, postas de salud, carreteras, agua potable. Inversión real que transforma vidas y construye el futuro de Apurímac. Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Que panaykuna, a ver, llaqtakuna, uyariwa comunidad kuna, entero comunidad kuna, amainachu kaisi, yarkaykista muyurichishi, wasiki sepakunata, hanjakacharishi, kunanka ñampara, continuankaña, laika, yankaña wasinchis urmayonman. Quito todo jepakunatapas, muyurichishi, sanjarishi, amainachu kaisi kay defensa civil manta huajarikamuni, lapachayquista, entonces amainachu kaisi, llapan comunidad kuna, tumpachata timpuchayquista kuyukuspaykis, amainachu kaisi wasiquista yarkakunata kicharishi, maynintas mayuchu yarkachu hamuchaykunatapas desviarishi unuta, ama wasiman haykumunampas, sanjakacharishi, amainachu kaisi. Atextenka urmayunman, pasayunman, hina sasaña kanman, wakay kanman, llakikuy kanman, sumaqta qawarinakuspayki, cercokunatapas, oveja corralkunatapas, ala, ama kay uno afectadonanchispa, kay para ama afectadonanchispa, masinchipas ama urmayishanampa, amainachu kaysi, saylatan, wajarikuni kay llaqta masinchista, lapachanku, yaymanaspanku, kayta qawarichunku, hinalla kay defensa civilka, wajamusasunkischay imaña ikaña kaqtimpas, llapan comunidadista, llapan districionista. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata, no cae pura, bajarina, cuspa, punin, hankuna, punin, más que todo, no cae alguien que no hay no hay kiko. Autoridades declaramos zona de emergencia que hay parte alta, comunidad campesina Atacate, Atacante, Añocaya, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos el caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. El Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como es Radio Surfui. Sin más, fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un cuerpo de masa. Iván Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestro Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Willaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Willaricui, desarrollo de la información. Siete con 35. Estamos sincronizados. Sí, sí, estamos de vuelta también aquí en el informativo Willaricui después de este rico cafecito que nos han traído para despertar bien. Con aroma a café. Con aroma a café. Así, estamos en el informativo Willaricui, en la cómoda cabina de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Vamos inmediatamente con un contacto telefónico que tenemos en estos momentos, como siempre nosotros. Preocupados en los temas de finanzas, estructura empresarial para todos ustedes. Estamos en estos momentos ya vía telefónica con Nairobi Sánchez. Ella es administradora de empresas. Y bueno, vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo para las personas que se encuentran hoy en el distrito de Chalhuahuacho. Atención, Chalhuahuacho. Muchos empresarios, ¿no? Muchos empresarios, sí. Microempresarios, pues que prestan servicio a la empresa minera y a otras empresas también. Atención con el tema para hoy. Recomendaciones para los postores que participan en un proceso de licitación. Nairobi, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida al informativo Willaricui. Buenos días William, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarte el tiempo para poder conversar con nosotros acerca de estos temas muy importantes, sobre todo como lo mencionaba para los empresarios y microempresarios que se encuentran en nuestro distrito de Chalhuahuacho, en el distrito de Coyurqui, también en Mara, en Tambobamba y en Akira, ¿no? Que son los que más nos escuchan. Y bueno, vamos directamente con estas recomendaciones Nairobi, ¿no? ¿Qué recomendaciones le podrías dar tú a un participante o un empresario que está pues próximo a una licitación? Mira, lo primero que cuando tú vas a iniciar algo, o sea, siempre se parte del conocimiento, ¿no? Lo primero que yo recomiendo a los participantes de una licitación es realizar una revisión detallada, exhaustiva de los documentos de la licitación, las bases, alcance, anexos, ¿no? Es importante conocer cuáles son los requisitos que establece, en este caso Minera Las Bambas, cuáles son los criterios de evaluación. Por eso nosotros, para reforzar ello, llevamos a cabo una reunión técnica en donde, en primera instancia, el usuario explica el alcance del servicio.
Luego explico yo cuáles son los lineamientos y condiciones de Bamba respecto al proceso de licitación. Por ejemplo, explicamos cuáles son los criterios de evaluación para que en función de ello las empresas presenten su propuesta y puedan superar la evaluación técnica. Otro punto que parece simple, pero es bien importante y que lo reiteramos en todas las reuniones, es el medio para la presentación de su propuesta, ¿no? Nosotros indicamos cuál es el medio que utilizamos, cuál es la plataforma, porque hemos declarado propuestas no válidas porque los participantes no utilizan la plataforma, ¿ya? A pesar de que se les da las indicaciones. Entonces, somos estrictos con nuestros procedimientos porque queremos garantizar transparencia y equidad a todos los participantes. De acuerdo. Y coméntanos, ¿cuál es este factor principal, ¿no?, que deberían considerar o que debería considerar un postor local, por ejemplo, dentro ya de una negociación económica, ¿no? Sí. Mira, mi usuario en ambas es el área de proyectos, ¿ya? Y en proyectos hay una característica esencial que es el tiempo, ¿no? Todo proyecto tiene un inicio y fin y requiere ser ejecutado en un cronograma específico. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en las negociaciones? Que se extienden durante meses y esto es poco ventajoso para ambas partes, ¿no? Aumentan los costos operativos, tienes ocupado personal, ocupado horas hombre durante meses para la elaboración y revisión de propuestas, un acuerdo final desactualizado. Por ejemplo, empezamos una negociación en abril, llega el mes de octubre y solicitan revisar las propuestas porque llegó la temporada de lluvia. Entonces, todo esto causa un desgaste en la relación, ¿no? O sea, como supply, yo trabajo para contratar servicios competitivos y de manera oportuna. Entonces, si una empresa tiene un buen performance, ¿no?, durante su ejecución y tiene un buen performance durante la licitación, va a ser una empresa que va a tener participación recurrente en licitaciones, no solamente de Bamba, sino de cualquier empresa. Entonces, prolongar una negociación durante tanto tiempo crea incertidumbre entre las partes. Nosotros en Bamba hemos realizado esfuerzos, hemos acortado plazos, pero creo que aún existe margen para ser más eficientes. Correcto, Nairobi. Bueno, y tú que estás en el día a día con este tema de las licitaciones, ¿qué errores comunes, adicionales tú ves al momento de que una empresa se presenta para una licitación que solicita la empresa minera Las Bambas? Un error común es una propuesta que no está alineada a los criterios de evaluación. Nosotros precisamos qué es lo que vamos a evaluar, la cantidad de experiencia que necesitan documentar las empresas, tanto como empresa y la experiencia de su personal. La primera evaluación deberían superar el puntaje técnico o estar muy cerca, ¿no? Muy cerca, pero no pasa así, o sea, la propuesta no viene alineada a los factores que ya hemos precisado al inicio y se tienen que hacer múltiples revisiones, ¿no? Ese es un error frecuente. Otro es información incompleta, ¿no? Por ejemplo, en la propuesta técnica evaluamos la experiencia del personal clave, no adjuntan no se ve, ¿no? En la propuesta económica, en la propuesta comercial, adicional a la oferta económica que le envían, ¿no?, donde están sus precios, las partidas, hay otros documentos que omiten, por ejemplo, las condiciones comerciales, que son factores también a evaluar y a negociar. Otro error común veo que realizan consultas generales, ¿no?, que finalmente se traduce en una propuesta muy general. Y se tienen que hacer múltiples revisiones para que superen el puntaje técnico mínimo. Eso, en mi experiencia, esos son los tres errores más comunes.
Bueno, importante detalle, Nairobi, que puedas comentarlo aquí a través de radio para que las personas que nos están escuchando, los empresarios o microempresarios, puedan tomar apunte y no incurran pues en estos errores, algunos de ellos comunes, para que puedan adquirir una licitación en la empresa minera Las Bambas. Y te agradecemos a ti también por todas estas recomendaciones que le das a los postores que están inmiscuidos en un proceso de licitación. Nairobi, tal vez tus recomendaciones finales para todos los oyentes que te están escuchando. Sí, mira, yo feliz de contribuir y de darle precisiones. Pueden sonar precisiones simples, pero son muy importantes y definen el curso de la licitación y definen un resultado, ¿no? Han sido puntuales, pero son muy importantes. Yo te agradezco por la invitación, por la consideración y bueno, un saludo a todos tus oyentes. No, muy bien, muchas gracias Nairobi por todos estos datos, información importante que seguramente les va a servir en las próximas postulaciones a todos los empresarios y microempresarios. Que tengas un excelente día, nos vemos. Gracias, hasta luego. Perfecto, estuvo con nosotros Nairobi Sánchez, licenciada en Administración, hablándonos precisamente de las recomendaciones a los postores que participan en un proceso de licitación. Buenas recomendaciones, sobre todo los que están en el tema empresarial. 7 de la mañana ya con 44 minutos, 7:44, vamos al detalle de más notas, amigos oyentes. Y bueno, el COER Apurímac está alertando continuidad de precipitaciones moderadas a fuertes en la región entre este jueves 26 y viernes 27 de febrero. Atención, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER Apurímac ha informado a la población que entre el jueves 26 y el viernes 27 de febrero van a continuar las precipitaciones, nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad en la región Apurímac. Y de acuerdo con el aviso meteorológico, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades sobre los 3.800 metros de la Sierra Sur. Bueno, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora. Bueno, para el jueves 26 de febrero se esperan acumulación de lluvias entre 10 y 22 milímetros por día en la Sierra Sur. En nivel amarillo se encuentran los distritos de Curahuasi, atención, Pichirua, Lambrama, Circa, Chacoche, Pacucha, Quixuará, Huancaraba, Talavera, Santa María de Chicmo, San Jerónimo, Huancaray, Andahuaylas, San Antonio de Cachi, Turpo, José María Arguedas, Chiara también, San Miguel de Chacrapampa, Tumay, Huaraca, Guayana, Pomacocha, Pampachiri, Coyurqui, Tambomamba, Mara, Chalhuahuacho, Akira, Ancohuayo, Cocharcas y también Uranmarca, así como todos los distritos de las provincias de Antabamba, Aymaraes y Grau. Atención, entonces vamos a tener intensas lluvias, mucho cuidado y en horas de la tarde presencia incluso de ráfagas de viento con acompañado de tormentas eléctricas. Atención. Muy bien, 7 de la mañana con 46 minutos, va avanzando el tiempo, nos queda poco tiempo. Vamos con nuestro bloque de salud. ¿Ya tomó desayuno usted, William Guamán? Aún no. ¿Sabe lo importante que es el desayuno? Es el primer alimento del día y el más importante, ¿no? Exacto. Y tiene que ser nutritivo. Exacto, y justo de eso vamos a hablar a continuación. Estamos ya vía telefónica con Charlotte Izquierdo, nutricionista del Centro Médico Antahuasi, y nos va a hablar justamente de lo importante que es el desayuno. Charlotte, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y sobre todo ahora que estamos en esta temporada que está haciendo un poquito de frío, con lluvia, ¿no? Y el tema es el desayuno. Charlotte, ¿ya desayunó usted? ¿Ya desayunó? Por supuesto, no puede iniciar el día sin desayuno. Ah, ya, perfecto. Temprano, queríamos saber nomás. Sí, sí. Y es fundamental iniciarlo con los nutrientes necesarios para que puedan darnos esta energía, ¿no? Para iniciar el día. Definitivamente en las épocas frías, ¿no? Nos da un poquito más de hambre, un poquito más de sueño, inclusive las ganas para levantarnos son menores, ¿no? Por el mismo hecho de que estamos con frío. Entonces el cuerpo necesita energía para mantener esta temperatura. Por eso no debemos de saltarnos el desayuno. Por el contrario, debe ser un desayuno bueno, cargado de nutrientes para que genere beneficios a nuestra salud.
Entonces, como les decía, cuando hace frío el cuerpo necesita más energía para mantenerse caliente, aumenta el apetito, ¿no? De repente nos podemos sentir con desgano, cansancio y el sistema inmunológico baja. Por eso que hay personas que tienden a agriparse, enfermarse, ya sea de la tos, no sé, gripes, cuando hace frío. Entonces mi desayunito debe ser calientito, debe estar completo, nutritivo y tener todos los nutrientes que yo necesito para mi peso, para mi talla. Eso es importantísimo, ¿no? Una persona alta no va a desayunar igual que una persona de talla baja. Entonces, los componentes principales que debe tener son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Cuando hablamos de carbohidratos, que es la energía inmediata que el cuerpo va a tener para empezar y arrancar el día, podemos tener aquí una avena caliente, una quinoa caliente, de repente kiwicha, ¿no? Como bebidas. Y como carbohidratos, un pan de preferencia que sea integral, o de repente un carbohidrato como el camote, la papa, ¿no? De preferencia, si puedo sancocharla y dejarla con su cascarita que está bien lavada, sería genial, porque voy a tener fibra. Entonces, este alimento, el carbohidrato, nos va a dar energía, ¿no? Que va a evitar el hambre rápido, energía sostenida, si es en su forma natural, como les decía, con la cascarita, ¿no? Esa fibra va a mantener esa energía sostenida, no va a ser algo que, como un carbohidrato simple que te da energía rápida y luego desaparece. No, el hecho de que tenga su cascarita, no, el hecho de que no licúe la avena, que no licúe la quinoa, que no licúe la kiwicha, va a hacer que yo mantenga esta energía por más tiempo. Mientras yo licúe la fibra, le quite la fibra, ¿no? De repente como un pan blanco, esta energía va a ir y venir rápido. Entonces, de preferencia, siempre en su forma natural. Luego tenemos a las proteínas, importantísimo. Esta energía que me va a dar la proteína va a durar mucho más inclusive que el carbohidrato, ¿no? Y me va a dar más saciedad, o sea, no voy a estar queriendo comer a cada rato. Por eso es importante que su desayuno contenga huevo, queso, de repente yogur, de repente una tacita de leche, ¿no? Sería lo ideal incorporar estos alimentos dentro de nuestra dieta. Por ejemplo, ¿no? Una papita con huevo es una opción de desayuno porque tengo mi proteína, tengo mi carbohidrato. Entonces, ahí ya estamos check con esos dos. Luego tenemos a las grasas. La grasa ayuda al tema del calor corporal, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esa broma que a veces los gorditos no tienen frío por el hecho de tener mayor cantidad de grasa. Y sí, en cierta parte es así. No, el hecho de que yo tenga mayor cantidad de grasa va a hacer que no tenga tanto frío. Pero en este caso hay alimentos que te aportan esa cantidad de grasa saludable, ¿no? Como la palta, ¿no? Los frutos secos, de repente la linaza. Hay personas que en su desayuno toman emoliente. Entonces ese emoliente a veces cometemos el error de colarlo, ¿no? Colamos todo y la linaza la descartamos. Esa deberíamos de consumirla. ¿Por qué? Porque la grasita que tiene internamente va a ayudar a mantener este calor corporal. Entonces, de repente, como volvemos al ejemplo de la papita con huevo, con mi taza de linaza. Sería genial. Después tenemos a las vitaminas que les comentaba, que es parte de estos nutrientes. Y aquí tenemos que incorporar a vitaminas, por ejemplo, como la vitamina C y minerales como el zinc, que son fundamentales para las defensas. Les dije en un inicio que normalmente las personas en estas épocas se enferman, entonces nuestro sistema inmunológico tiene que estar fuerte y la vitamina que ayuda, ¿no? Que aporta de manera positiva es la vitamina C y el mineral como es el zinc. Entonces, ¿qué alimentos tienen? De repente, si tenemos acceso a la naranja, a la mandarina, a la papaya, hay que incluirlos, ¿no? en esta época. De repente hace frío y son un poco fríos, pero tratemos, ¿no? En lo posible no de hervirlo, ¿no? Porque ahí perdería sus nutrientes, pero que esté al tiempo, ¿no? No refrigerarlo, que esté al tiempo, y de repente media naranja, media mandarina, una mandarina pequeña, podríamos incluirla en el desayuno, o de repente a partir de las 9, 10 de la mañana. Importantísimo el incorporar las bebidas calientes. Mencioné en un inicio la leche, luego el emoliente, la avena, ¿no? Infusiones naturales, de, no sé, pues manzanilla, hierba luisa, muña, que podemos incorporar, no abusar del café, ¿no? Siempre se les recomienda, pero en el caso de los niños, tratar de no darles junto con las comidas y no darles café. Los adultos podrían consumirlo, pero no en exceso.
Cuando hablamos también del chocolate, que es una opción que te aporta bastante calor, tratar de no echarle mucha azúcar, ¿no? Y sobre todo, en general, no azucarar tanto las bebidas, ¿no? Tratar de consumirlos en su forma natural. Y, por ejemplo, un emoliente le puedo poner alguna fruta, no sé, piña, manzana, para que le dé ese sabor medio dulce y ya no le agrego el azúcar. Pero sí que incluye la linaza porque esa me va a mantener la temperatura corporal. Recordemos. Por ejemplo, otra bebida, el api, que es de maíz morado, es una bebida que ayuda a mantener el calor corporal. También la podemos incluir dentro de nuestro desayuno. Entonces, es importantísimo tener esto claro y no pensar, porque a veces tenemos el error más común, ¿no? Decir que el café y unas galletitas es mi desayuno, o saltarnos el desayuno, o decir ya, un pan con mantequilla, listo, ese es mi desayuno, o solamente tomarme un jugo de caja y decir que es mi desayuno. No, ¿por qué? Porque no está completo. Al no estar completo, baja la energía rápido y luego tengo hambre en cada momento, luego hasta el almuerzo y de repente ya comí como 3, 4 comidas por el hecho de no haber desayunado bien. Entonces es fundamental que en este frío, ¿no?, mantengamos una buena alimentación al inicio del día para estar más concentrado, mantener nuestras defensas, evitar antojos y sobre todo que nuestro metabolismo esté rápido. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Perfecto, Charlotte. Bueno, nos hemos sentido un poquito mal aquí en cabina en la radio. Y terminando el noticiero, inmediatamente nos vamos a. Nos dio hambre, Charlotte, nos dio hambre. Sí, nos dio hambre también, ¿eh? Pero agradecemos todas las recomendaciones. Ya vamos a seguir al pie de la letra. Disculpa por más bien tomar cafecito con galletas todas las mañanas. Sí. Vamos a cambiar nuestra rutina aquí en Radio Surfree. Hemos apuntado. Excelente, esa es la actitud. Hemos apuntado cada requisito, Charlotte. Muchas gracias. Gracias, Charlotte. Gracias a ustedes, chicos, por su atención y muy buen día. Buen Perfecto. día. Charlotte, alcanzándonos detalles de cómo desayunar, amigo oyente. No se trata de agarrar un pancito con su cafecito. En la medida de la posibilidad siempre, ¿no? Como dice Charlotte, hay que alternar el desayuno un poco con fruta, con matecitos calientes, ¿no? Siempre el huevo también es recomendable para una buena mañana. Bueno, 7:55 minutos, estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, 7:55 minutos. Vamos al detalle de más notas informativas en el informativo Huillarico y bueno, esta información está siempre pendiente de desarrollarla. Considerando que hay intensas lluvias en el interior del país, también incluso en la capital de la República, el clima está alteradísimo. Sigan las recomendaciones del CENAMI, es fundamental para poder, por supuesto, tener la precaución del caso en el hogar. Muy bien, 7:55 minutos, avanza rápido la hora. Espero que estén terminando ya de desayunar ustedes también. Te cuento, William, que en estos días se ha estado desarrollando el Día del Logro y también la clausura de las Vacaciones Útiles 2026, proyecto impulsado por la empresa minera Las Bambas. Efectivamente, es un espacio muy importante y de apoyo también a los jóvenes, a los niños, estudiantes que alternan, por supuesto, en su etapa de vacaciones, como dice el nombre, ¿no? Vacaciones útiles para poder estar y llegar mejor, ¿no? A la etapa escolar que ya se avecina. Ya empezamos en breve, en el 16 de marzo, ¿no? Si no me equivoco. Empezando el año escolar. Bueno, ahí ya está con nosotros Mario Gordillo, ¿no? Mario Gordillo de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, Perfecto. Encargado del eje educativo, que nos va a dar más detalles sobre cómo se viene desarrollando la clausura de las vacaciones útiles en las diferentes comunidades. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Gonzalo, William. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder comentarles un poco lo que ha sido y lo que está haciendo la culminación del programa de vacaciones útiles. Como ustedes muy bien señalan, este programa ha sido de una importancia significativa para los niños y adolescentes participantes. Hemos contado con alrededor de 1.500 estudiantes de primaria y secundaria que forman parte de 24 comunidades y que a lo largo de estos 2 meses de vacaciones útiles, enero y febrero que culmina, pues han podido desarrollar y fortalecer aprendizajes en comunicación y matemática, ¿no? Principalmente en estas 2 áreas, pero también han abarcado también actividades formativas a nivel artístico, a nivel deportivo. Entonces, se ha intentado justamente desarrollar una formación integral. El lema del programa de vacaciones útiles este año ha sido educándonos para la vida. Y justamente esa ha sido la intención, ¿no? No solamente quedarnos
en lo que es la formación académica, que obviamente es importante, sino también poder también desarrollar competencias en los estudiantes, justamente pues para también responder frente a los retos que, a pesar de la corta edad, nos va planteando la vida, ¿no? Es importante también señalar que esta iniciativa fue promovida por Minera Las Bambas, ¿no?, la Asociación para el Desarrollo de las Bambas y Logel Cotabambas. Conjuntamente estas instituciones pues hemos trabajado con el fin de poder diseñar una propuesta en donde participen buena cantidad de estudiantes, 1.500 como le acabo de señalar, y se puedan desarrollar aprendizajes significativos. Perfecto, Mario. Bueno, hemos podido recoger la percepción de los niños, los padres de familia, también en alguna de las clausuras, por ejemplo en Pumamarca, ayer en el distrito de Chalhuahuacho, en el instituto de Chalhuahuacho, en la cancha, los niños muy contentos, los padres de familia muy agradecidos por esta educación impartida en las vacaciones útiles, en las diferentes disciplinas que han tenido, y como tú bien mencionabas, a más de 1.500 niños beneficiados. Así es. Justamente aprovecho a propósito de tu comentario para señalar que en esta semana se está culminando el programa de vacaciones útiles y se han venido desarrollando actividades del Día del Logro. La intención de estas actividades es justamente mostrar lo que se ha venido desarrollando a lo largo del programa de formación de vacaciones útiles, que como bien señalas tú, pues con resultados muy interesantes y con mucha aceptación por parte de los padres y madres de familia. El día lunes tuvimos el primer día del logro en la comunidad de Pumamarca, en donde participaron representantes de las comunidades de Antuyo, Choqueca, Queyo y Ayahui. El día martes nos tocó trasladarnos hasta Récord, con Caca Récord, ¿no?, en donde justamente participaron representantes de las comunidades de Escojorno, Cahuapirgua, Jasa, Huanacopampa, Jojacapampa y Palca Picosaiwa. El día miércoles hemos también desarrollado esta actividad que bien señalas tú en Chalhuahuacho, en la zona de manantiales, con participantes de las comunidades de Manantiales, Carmen Alto, Manuel Cebanes, Señor de Huanca, Chignahui, Chucuri, Chumille, Chequehuira, Fuerabamba, Chila, Choaqueres, Saxahuilpa y Quemuña. Y el día de hoy estamos finalizando justamente ya la implementación de los días del logro con la última actividad del día del logro en Huancuire. Entonces toda esta semana ha sido muy intensa, como bien ustedes se identifican, con mucha participación de comunidades, que justamente ha sido la intención de este programa, poder abarcar la mayor cantidad de comunidades, a la mayor cantidad de niños, con más de 1.500 estudiantes de primaria y secundaria, y poder pues desarrollar en este tiempo de vacaciones, enero y febrero, espacios formativos, ¿no?, para que ellos también puedan desarrollar capacidades, competencias, que les permitan también insertarse de mejor manera a las clases que empiezan ahora en marzo, ¿no? Entonces, poder hacer buen uso del tiempo, un tiempo que nos permita desarrollarnos, formarnos y a la vez también divertirnos, que ese ha sido, yo creo que el principal resumen de este programa de vacaciones útiles en estos 2 meses. Mario, muchas gracias por la información, importante la actividad que han desarrollado nuestros hermanos de la Asociación de Desarrollo de Las Bambas en el eje educativo, por supuesto también con el auspicio de Minera Las Bambas. Estaremos en contacto, Mario, para otras actividades también en el eje educativo que seguramente se vienen y tienen planificado en los próximos meses. Así es, yo dispuesto siempre a poder conversar con ustedes y ir informando justamente de las actividades que viene desarrollando Minera Las Bambas y Asociación Las Bambas desde el eje educación, que es un eje estratégico de la intervención de Minera Las Bambas. Muchas gracias, buenos días. Perfecto. Buen día, Mario. Estuvo con nosotros Mario Gordillo, coordinador del eje educativo de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, el brazo ejecutor de diversos proyectos de Minera Las Bambas, y bueno, en esta oportunidad con el tema de vacaciones útiles. Aprovechen, jóvenes, siempre que estén preparándose, ¿no?, en etapa escolar, ¿no?, y de repente ya algunos para egresar de su institución educativa, aprovechen estos espacios que brinda precisamente la minera. Me acuerdo hace años atrás había muchas necesidades, ¿no?, para poder asistir a un curso de vacaciones útiles. Y bueno, había muchas necesidades, muchas de repente situaciones que todavía no se daban. Ahora hay posibilidades, porque entiendo que se ha desarrollado estas vacaciones útiles también con docentes que tienen la capacidad de poder desarrollar actividades que lo cierran en el día del logro, ¿no? Con resultados importantes después de haber compartido con jóvenes y niños durante casi 2 meses, ¿no?, en este proceso de vacaciones útiles. Siempre hay que estar reconocidos y agradecidos a nuestros hermanos de diversas localidades por el desarrollo de esta actividad, como son las vacaciones útiles, donde están nuestros niños y jóvenes en etapa escolar. Muy bien, 8 de la mañana con 1 minuto.
Bueno, te comento, William, que en estos días se ha estado haciendo la recopilación de este producto que está saliendo últimamente en el distrito de Chalhuahuacho. Estamos hablando de la cosecha de hongos, ¿no? En este proyecto forestal impulsado por la empresa minera Las Bambas. Y justamente para ello, William, vamos a conversar con Oriel Mamani, representante de la empresa minera Las Bambas, gestor social, que nos va a dar más alcance de cómo ha sido esta recopilación de hongos, y también tenemos entendido que se ha logrado vender los hongos de los productores a una empresa que estaba interesada. Oriel, ¿cómo estás? Sí, buenos días, bienvenido. Oriel. Buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, William, muy buenos días. Sí, estamos ahí, continuamos trabajando con el proyecto Viveros Forestales que Minera Las Bambas viene financiando ya desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, este es un trabajo, es un proyecto donde participan directamente las comunidades en poder forestar sus áreas disponibles, ¿no? En cada una de las comunidades, y es financiado por Minera Las Bambas. Sí, pues, ¿no? Estamos ya más o menos, tenemos bosques entre 10 y 15 años de antigüedad y otros de menor edad, donde ya desde el 2019 se ha ido viendo ya la producción de hongos. Hoy a 2026 ya tenemos mayor cantidad de producción de hongos y que crecen en los bosques, y esto lo están aprovechando las comunidades, ¿no? De las comunidades de las partes altas de Chalhuahuacho. Entonces, este beneficio de cosechar y luego secarlos y llevarlos al mercado les beneficia económicamente, ya que pueden acceder, ¿no? Todos a este recurso, ¿no? Y nosotros como Minera Las Bambas, en alianza con Agroideas y esta empresa que Agroideas nos logró contactar, que se llama la empresa Simbiosis, que vienen de Lambayeque, Chiclayo. Ellos son exportadores de hongos, han venido precisamente a adquirir los hongos, ¿no? Hemos estado en la comunidad de Patario, donde han adquirido más de 1 tonelada de hongos, ¿no? Y también hemos estado en la comunidad de Choaquere. También se ha logrado articular más de 200 kilos. Entonces, la idea es continuar trabajando con esta articulación en beneficio de todas las familias, ¿no? De todas las comunidades. Oriel, coméntanos, ¿y qué le han comentado los amigos de esta empresa Simbiosis sobre la calidad, digamos, de los hongos en nuestra provincia, en estas localidades, específicamente del distrito de Chalhuahuacho? Mira, se han quedado bastante sorprendidos los de la empresa Simbiosis. Estos son exportadores, sobre todo por el aroma y la calidad del secado que están haciendo las personas de las comunidades que se benefician de este hongo, ¿no? Entonces, tiene muy buena calidad. Nos indican que este hongo va a ser exportado, procesado y exportado a España, a Francia, ¿no? Principalmente a los países europeos donde se consume bastante el hongo, ¿no? Perfecto, Oriel. Bueno, felicitaciones a la empresa minera Las Bambas por implementar, en primer lugar, este proyecto forestal, y segundo, haber tecnificado también y brindado la capacitación técnica adecuada a todos los productores para que puedan producir estos hongos que hoy en día ya se está viendo reflejado, que no solamente les beneficia como alimento para ellos, porque yo también he tenido la oportunidad de probar algunos platos en base a hongos que son deliciosos, sino que muy aparte de su propia alimentación, hoy en día, gracias a esta tecnificación y capacitación y a la articulación que ha hecho la empresa minera Las Bambas con esta empresa de Lambayeque, Simbiosis, hoy en día pues se puede ver también una mejora económica al tener la venta de más de 1 tonelada, como tú dices, de hongos a esta empresa, que seguramente lo va a exportar al extranjero, y seguramente también van a regresar por mucho más hongos, Oriel. Sí, se han quedado bastante satisfechos con el producto, como todo bien lo has indicado. Entonces tienen la intención de continuar comprando, y a la vez seguramente también nos van a dar algunos tips para poder seguir mejorando en esta producción de hongos. Entonces, esta producción tiene para futuro, va directo el apoyo o los ingresos de la familia, los ingresos por la cosecha y secado de hongos va directamente a las familias, ¿no? Esto no va para el proyecto, sino para las familias que se dedican a esta cosecha.
Y Oriel, coméntanos, ¿tiene una atención especial, un cuidado especial este proceso, digamos, para obtener el hongo? Nos están preguntando a través de nuestras redes. Mira, ya tenemos nosotros más de 2.500 hectáreas de áreas forestadas, ya en las 33 comunidades. Entonces, nosotros, con Mineras Bambas hemos dotado de cercos de protección. Y es importante que las comunidades continúen haciendo mantenimiento de estos cercos para evitar el ingreso de animales, sobre todo en esta época, ¿no? Donde está creciendo los hongos de manera natural dentro de los bosques, ¿no? Lo único que hay que hacer es cuidarlos, ¿no? Para que no ingresen los animales y se lo puedan consumir, ¿no? Esto es para el mercado, ¿no? Bueno, están en diversas localidades, estuvieron ya por Patario. Entiendo que hoy también van a visitar otra localidad, estimado Oriel, a ver, nos comentas. Hoy día están en Guanacopampa, Casa, van a visitar 2 comunidades más, van a adquirir productos de esas 2 comunidades más, y así vamos a ir coordinando seguramente las próximas visitas a los otros viveros, ¿no? Donde vamos a organizar también a nuestros compañeros comuneros para que puedan juntar, acopiar y poder comercializar, ¿no? Esta empresa que está ofreciendo unos precios atractivos, ¿no? Por kilo de hongo. Correcto, Oriel. Bueno, felicitaciones a ti por impulsar esto, a la empresa minera Las Bambas por hacer sostenible pues este proyecto, y felicitaciones también a todos los productores que seguramente han puesto de su parte también para sacar adelante el proyecto y la producción de hongos. Oriel, te agradecemos y seguramente vamos a tener más noticias de este proyecto más adelante. Sí, yo creo que sí, vamos a tener muchas más noticias de nuestro proyecto Milpero Forestal, para beneficiar siempre a las familias de las comunidades, ¿no? A ver si me invitas, Oriel, también para un chicharroncito de hongos o un cevichito de hongos. Cevichito por favor. de hongos, nos han dicho que está rico. Un chaufa, un chaufita, o una chicha también de hongos. Hay variedad, ¿no? Hay variedad. Bueno, muchas gracias, Oriel. Gracias, Oriel, por este informe, te agradecemos. Gracias. Buenos días. Perfecto. Oriel Mamani, ¿no? Es gestor social, técnico también agropecuario, nos está hablando sobre esta nueva, digamos, propuesta y también propuesta económica, ¿no? Sobre el cultivo de hongos, ¿no? Para comercializarlos incluso al exterior. Hace poco, Gonzalo, fue el ajo. Sí. ¿Te acuerdas que sí. también el ajo también buena producción de ajo? Y ahora estamos con el hongo. Bien, y esto obedece también a un trabajo técnico, pues no a un seguimiento que se le hace a nuestros hermanos del campo, y ahí está trabajando de manera decidida la empresa minera Las Bambas también apoyando estos propósitos, y a través de la Asociación de Desarrollo de Las Bambas también se hace el seguimiento técnico, ¿no? A estos cultivos que son nutritivos y por supuesto que generan también el incremento económico en la familia. Y ojo que también se viene la producción, la cosecha de Olantao, una novedad, Olantao. Mañana vamos a estar hablando también de esa. Me han dicho que eso se está desarrollando por Pitig. En Pitig, ¿no? Correcto, en Pitigmar, así que mañana vamos a traer más novedades también sobre esta cosecha de Olantao. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos con el bloque deportivo. Está la Catedral del Deporte, William Cuamán. Vamos con la información deportiva rapidísimo. Nos dice que tenemos solamente 4 minutos. Así rápido con la información deportiva, amigos oyentes. Perú cerca de cerrar un partido también amistoso ante la selección precisamente que va a jugar un mundial. Bueno, no solo sería España, sino también la selección peruana está buscando otro amistoso después de este proceso en marzo, porque ojo, ya se oficializó que va a jugar ante Senegal, en Europa, en Francia específicamente, y en España se va a jugar ante Honduras. No, lo cierto es que la selección peruana seguirá teniendo acción y está cerca de cerrar un partido de carácter amistoso ante un país europeo que va a disputar el Mundial 2026. ¿No? Se está haciendo las gestiones a nivel dirigencial, vamos a ver qué pasa. También hablando de selecciones, ayer ya estuvo presente el Mano Meneses en la Videna, está haciendo sus primeros reportes de trabajo, bueno, está haciendo seguramente seguimiento a algunos jugadores del torneo local, porque no tiene más. En el torneo internacional hay, a ver, contaditos 4, no más, o 5, ¿no? No tiene más jugadores, entonces va a tener que darle una mirada, Mano Meneses, al fútbol local, ¿no? Para poder escoger jugadores que le puedan servir en este proceso de la selección peruana.
8:12 más información en el ámbito deportivo, amigos oyentes, y lo habíamos dicho, el técnico del 2 de mayo que cayó ante el Sporting Cristal resaltó el trabajo de dos jugadores específicamente en el Sporting Cristal. Se sorprendió, dijo, hay mucho nivel, ¿eh? Habló precisamente de Yosimar Yotun y el Canchita que estuvo a la altura de este encuentro, ¿no? Fue fundamental la presencia de estos jugadores, sobre todo Yosimar Yotun, que ya se está recuperando. Vi también bien a Tábara, que hizo un gran partido, extraordinario, ¿no? Ahora el partido es un poquito más vertical y los cambios que hace Tábara son extraordinarios. Ojo con este jugador que también seguramente va a ser de gran utilidad para la selección nacional. Vamos con el detalle de más notas. Atención, amigos oyentes. Y bueno, hay información de que posiblemente Miguel Trauco se vaya al ADT Tarma, va después de desligarse de la Alianza Lima y el problemón que tuvo allá en Uruguay, de estas acusaciones que seguramente están en investigación. Miguel Trauco tiene que trabajar, pues, ¿no? O sea, tiene que continuar jugando, no puede parar. Se va, al parecer, al ADT Tarma. Y otro jugador también, como es Carlos Zambrano, que también quiere todavía jugar. Parece que se va a ir al Atlético Grau, ¿eh? Son equipos que van a acoger a estos jugadores que sí tienen su nivel, sin duda, aunque ahora han estado dejando de jugar y entrenar, tendrán que retomar este propósito y jugar en equipos ya no digamos de gran nivel o equipos de renombre a nivel nacional decimos, sino tendrán que conformarse en integrar equipos de repente de mitad de tabla para abajo. 8:14 minutos. Bueno, y amigos oyentes, se va a jugar este partido de la Recopa, ¿no? La Recopa Sudamericana, ¿no? Flamengo enfrentará precisamente a Lanús por la vuelta de la final de la Copa o la Recopa Sudamericana, ¿no? Ha pasado desapercibido este torneo, pero bueno, lo cierto es que este partido se juega en el Estadio Maracaná este jueves 26, hablamos de hoy, a partir de las 19:30 horas, hora peruana, ¿no? Para apreciar este partido entre el Flamengo y el Lanús por la Recopa. Y este partido, el ganador le da opción para participar también en el próximo Mundial de Clubes. Vamos con el detalle de más notas, amigos oyentes. Atención también en el ámbito internacional. Eris Noriega es un jugador peruano que está jugando precisamente la Copa del Brasileirao, está en el Gremio y ayer anotó un gol y con ello la posibilidad de que su equipo continúe en la siguiente fase de este torneo. Bien por Eris Noriega, que es uno de los baluartes importantes que tiene pues precisamente el país a nivel internacional y que la está rompiendo. Próximamente parece que se va a un equipo europeo, es un trampolín, el Gremio. Ojo, sería bueno. Bueno, hace muchos años que no tenemos jugadores que estén militando, por ejemplo, en Europa. 8:15 minutos, y este fin de semana hay partidos atractivos por la Liga 1, el que está más sonado sin duda es el Clásico del Sur, o Clásico Cusqueño. Hablamos del Deportivo Garcilaso ante el Cienciano del Cusco, partidazo que se juega mañana a las 8 de la noche en el Estadio Garcilaso, con hinchas de ambos equipos, no hay problema en Cusco, pueden juntarse los hinchas de ambos equipos, pueden alentar sin ningún problema o acto de violencia. 8:16 minutos, ya 8:16. En breve se vienen las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional con nuestro colega David Ortiz. Estamos cerrando antes el bloque deportivo con más informaciones. Ojo que también se está jugando de manera intensa, ¿no? y con un buen nivel también la liga de vóley, ¿no? La liga peruana de vóley, ¿no? Precisamente este fin de semana habrá partidos interesantes y sin duda el que más atracción va a generar en la fecha 8 de la segunda fase de la liga peruana de vóley va a ser el clásico entre Universitario y el Alianza Lima, que lideran también la tabla de colocaciones de este torneo, ¿no? Universitario y Alianza Lima se volverán a ver las caras tras un polémico partido donde las Pumas, como le llaman, ganaron en Mesa por una mala alineación precisamente de la Alianza Lima, ¿no? Hay partido de vuelta. Estos partidos se juegan en el Polideportivo de Lucha Fuentes de Villa El Salvador, pero estamos preguntándonos cuándo van a jugar. Juegan este 1 de marzo, estamos hablando de este domingo. El Clásico Universitario de la Alianza Lima en vóley se va a jugar por la fecha 8 de esta liga, de la Liga Peruana de Vóley. Se va a jugar en este escenario deportivo el 1 de marzo. Seguramente será a estadio o coliseo, en este caso lleno, ¿no?
Coliseo lleno, sí. Buen partido, buen nivel, ¿eh? Hemos visto que varios equipos como Géminis, también está ahí Regatas Lima, también está la San Martín, ¿no? Chírcolo, que son equipos que ofrecen buen nivel de juego y sobre todo están haciendo buenos partidos en la Liga Peruana de Vóley Femenino que se juega en Villa El Salvador en Lima. 8:17, rapidísimo, ya está con nosotros nuestro colega David Ortiz, que se viene con las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. A él le damos la bienvenida. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8:18 rápidamente, ya está con nosotros David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien abrigado. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Bien. Hay que abrigarse, ¿eh? Está haciendo frío. Sí. Y después, como dicen, una sábana con orejas. ¿Cómo es eso? ¿Dónde venden? ¿Venden o se adquiere? No, se adquiere. ¿O se conquista? Se conquista. Se puede adquirir. Sábana con orejas, no he escuchado. Con la sábana con orejas. David viene con cada cosa, amigos. Que te escuche. Ah, que te escuche. Claro. Para eso. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. Un poquito de humor siempre para iniciar la semana. Bueno, el día sobre todo. Día, ¿no? Estamos ya miércoles, ¿no? Jueves. Jueves, antesala al fin de semana, 26 a pocos días de finalizar el mes de febrero. Muy rápido, ¿no? El mes de febrero se está yendo rapidísimo. El mes de febrero, el mes del amor, el mes de San Valentín, el mes de la amistad. Hablando de San Valentín, ¿hiciste algo? ¿Algo yo? No sé, digo, un encuentro. Claro. ¿Usted que le gusta el vino rosé? Con la amistad, los amigos. ¿Ya ha tomado vino rosé? El vinito rosé es delicioso, ¿eh? Prueben, cuando puedan, pruébense un vinito rosé después de una comidita, es delicioso. Un fin de semana en casa, una copita es suficiente. Como un postrecito. Es un postrecito, pues el vino rosé es delicioso. ¿Tú probaste el vino rosé o no? Sí, vino rosé, agradable. Y nada, la gente que pruebe, que siempre el vino dice, es bueno, ¿eh? Sí, pues. El vino es bueno, después de una comida, una copita de vino. O como la previa también de algo. Claro, o como la previa de algo, se hace interesante el día. Un vinito rosé. Un vinito rosé. Antes no hables de bebidas todavía. Charlotte, nuestra nutricionista, hace poco nos ha recomendado tener un buen desayuno. Un buen desayuno. Sí. Es fundamental. Y ya vamos a desayunar. Dice que hay tres cosas, ¿no? La que tienes que aplicar, es lo que aprendí también de Charlotte. Dice que tienes que desayunar como rey. O sea, contundente. Con tu frutita. Sí, con tu fruta, un buen desayuno. Dice que dice que el desayuno es prácticamente el alimento importante del día. Incluso más que el almuerzo, incluso más que la cena. Dice que entonces que hay que desayunar como rey, un buen banquete de desayuno, como rey. Como rey. ¿Ya? Así y luego, al mediodía, tu almuerzo como príncipe. ¿Ya? Como príncipe, o sea, lo necesario, lo puntual, ¿no? Y en la noche dice que tienes que desayunar o comer como mendigo. Algo ligerito. Algo ligero, lo necesario. Tampoco te vas a meter una comida, pues, 4 o 5 platos ahí, ¿no? Un banquete, como dice. Por eso, entonces no, ya sabes, tienes que desayunar como rey, como te merece, ¿no? Como un rey, pues, ¿no? Claro. Con todo. O como reina también. Como reina también, ¿no? Sí. Almorzar como príncipe y, bueno, cenar como mendigo. Nos parece bien. Buena recomendación, David. Así que ya saben, por favor. Tú como que tú almuerzas, cenas y desayunas como rey. Hay que darse buen trato. Muy bien. Vamos con la primera plana, mi estimado David. Tienes 5 minutos, ¿no? Porque nos vamos a desayunar. Ya, nos vamos a desayunar. Adelante. Dos portadas, dos de las portadas. Dos portadas, nada más. Oye, ¿qué pasó con las portadas? Por favor, compañero, ¿dónde están las portadas aquí? Chinchilico, ¿dónde están las portadas? Chinchilico. Sus temas ahí con la computadora. Vamos a ver si ya está. Muy bien, nos vamos inmediatamente al toque al diario El Comercio. ¿Qué es lo que indica en su portada? El diario El Comercio indica de Soto, dice que César Acuña le hizo decenas de llamadas cuando supo que iba a asumir la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, cuando estaba voceado Hernando de Soto para que sea presidente del Consejo de Ministros, ¿no? César Acuña se había comunicado constantemente. No sabemos para qué. No sé, para tratar algo, para ir a tomar un café tal vez, ¿no? Pero hizo las llamadas, ¿no?
Eso es lo que indica Diario El Comercio. Vamos con otro diario. ¿Qué es lo que indica Diario La República? Diario La República indica López Aliaga y Acuña se pelean por reparto de ministerios después de más de 3 años de convivencia. Es lo que indica Diario La República. Vamos con otro medio de comunicación, Diario Gestión. ¿Qué es lo que indica Diario Gestión en su principal portada? Indica El Niño Costero golpea turismo, se cancelan hasta 4.000 paquetes. Así es, amigos. Según Opotur, estas anulaciones se habrían dado en el norte y sur del país, zonas en que están siendo afectadas por lluvias y huaicos. Bueno, según información, se estima que El Niño Costero generará pérdidas cercanas a 300 millones diarios de 7 regiones. O sea, El Niño Costero está que arrasa con todo, ¿ah? Y está golpeando el turismo sobre todo y está cancelando hasta 4.000 paquetes. Gonzalo, tú que ibas a viajar al norte del país no vas a poder porque El Niño Costero no te va a permitir porque está golpeando el turismo, así es. No vas a poder ir a celebrar a celebrar bueno, el mes del amor, ¿no? a la costa, porque El Niño Costero no te lo va a permitir. Es lo que indica el diario Gestión, porque dice que El Niño Costero está golpeando el turismo y cancelan 4.000 paquetes, atención. Así es que si tenías planificado viajar hacia el norte del país, toma las precauciones, ¿ah? Toma las precauciones correspondientes porque la situación está un poco complicada. Vamos con otro medio de comunicación, que es lo que indica el diario Perú 21 en sus portadas. Bueno, indica movidas en la intención de voto presidencial. Bueno, los punteros se pegan luego de la censura a Gerí y la designación de Balcázar. Unos se desinflan y otros asoman las narices en el escenario. Es lo que indica el diario Perú 21. En otra parte de este medio de comunicación indica gobierno de la chamba, amigo de Santibáñez, quien postula por el partido de Acuña. Otro titular en este medio de comunicación indica campaña escolar impulsa créditos personales. Vamos con el diario El Peruano inmediatamente. ¿Qué es lo que indica el diario El Peruano en su principal portada? ¿No? Presidente Balcázar supervisó atención en Arequipa. Ejecutivo articula medidas ante intensas lluvias en el país. Bueno, titular de la presidencia del Consejo de Ministros informó que cada ministro, ¿no? estará encargado de una región a fin de coordinar con autoridades locales y agilizar las intervenciones. Lo que indica el diario El Peruano en su principal portada. Ejecutivo articula medidas ante intensas lluvias en el país. Vamos con más información, más portadas. Diario Expreso, que es lo que indica en su principal portada. César Acuña es presidente de facto en el Perú. Cuotas de poder. Bueno, se puede observar en este medio de comunicación en su principal portada a César Acuña sonriente, ¿no? Está sonriendo ahí con la banda presidencial, como si fuera presidente de la República. Y el titular indica cuotas de poder. César Acuña es presidente de facto en el Perú. Bueno, APP, Podemos y Perú Libre se reparten ministerios tras la llegada de Balcázar. Bancadas advierten co-gobierno y ven difícil, ¿no? el voto de confianza al gabinete de Miralles. Aunque falta el voto de confianza, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? No sabemos. La situación de la política del Perú es volátil, uno no sabe qué es lo que va a suceder, qué va a pasar, ¿no? Es incierto. ¿Qué más indica en este medio de comunicación? De Soto quedó fuera y había calculado las cuotas de poder exigidas en el Congreso. Muy bien, hasta aquí las principales portadas, William Guamán. Vamos al toque antes de irnos con el diario El Correo. El Niño Costero sacude al país, indica este medio de comunicación en su principal portada. Y podemos observar en las fotografías, por ejemplo, vehículos prácticamente sepultados, ¿no? bajo el lodo, esto en Arequipa. El gobierno declara en emergencia en 15 regiones y 707 distritos por desastres naturales. El Niño Costero sacude el país, indica diario El Correo. Williams. Perfecto, mi estimado David Gonzalo. Lamentable lo que está pasando en el país, hay que ponerle atención. Mi viaje, ¿cómo hago de mi viaje? Yo quería irme a Máncora. No puedes. A Zorritos. A órganos también me iba a ir. La seguridad es primero. La seguridad es primero, la seguridad es primero. Así es que... Puedes irte tú, que acostumbras viajar, puedes irte a Colombia, pues. Lo siento, mi amor, dile. Entonces me tendré que ir a Bogotá o a Cartagena. Claro, a Cartagena. Ah, pues yo quería conocer, yo quería hacer turismo en el país. En el país. Me tendré que ir fuera del país entonces. Bueno, tienes que ir porque ahorita la costa está terrible. Está complicada, ¿no?
tampoco hay que decir que... Yo creo que si vas con precaución, o sea, sí puede ser turismo, ¿no? Pero hay que informarse primero antes de viajar. Sí, seguramente tienes Así un es. compromiso que cumplir. Por eso quieres viajar sí o sí. Me imagino. Bueno, gracias, William. Punto final. Nos preguntan a través de las redes sociales ¿qué es de nuestro amigo Javier? Están preguntando por Javier. Mañana gana Cienciano, dice René Paco, mi estimado David. Así es que la tendencia va por ahí, ¿ya? Mañana creo que va a ser el cielo se pinta de rojo en el Cusco. Franklin Encalada, también un gran abrazo para él. Está viéndonos a través de nuestras redes sociales. Saludos también para René Paco. Y por supuesto para Roberto Carlos, que está preguntando ¿y qué será de la vida de Javier Chejía? Bueno, 8 de la mañana con 20... Nos vamos. 8:28. Sí, ya. 8:28. Ya. 28, Punto vamos. final al informativo Guillarico y quédense en sintonía de Radio Surf y la voz de todos. Estuvieron con ustedes Williams Guamán, Gonzalo Huirce y también David Ortiz. Y Chinchilico también, por supuesto. Nos vamos. Cuídense mucho. Chau, 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 chau. Hasta mañana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima.